Señales de la Niebla. Rebecca Lucille Schaeffer nació en Oregón el 6 de noviembre de 1967, hija de Dana y Benson Schaeffer, una escritora y un psicólogo infantil. Rebecca era su única hija, su ojito derecho. De pequeña quiso convertirse en rabina debido a su herencia judía, pero en el instituto decidió cambiar el rumbo de su carrera y dedicarse al modelaje, llegando a aparecer en varios catálogos y anuncios. Cuando Rebecca cumplió 16 años, hizo prácticas en una agencia de modelos de Nueva York. Gracias a eso, consiguió su primer papel televisivo en la telenovela The Guiding Light, como Mandy Sue Livingston. También participó en otra telenovela, One Life to Live, en el papel de Annie Barnes, y en la película de Woody Allen, Días de Radio, aunque su papel en esa película acabaría quitándose en la sala de montaje. A pesar de ello, siguió trabajando como modelo hasta que optó por dedicarse completamente a la interpretación. Durante su etapa como actriz, consiguió un papel principal en la comedia Mi hermana Sam, protagonizada por Patty Russell. La serie se emitió de 1986 a 1988, con 44 episodios. Durante el verano de 1989, Rebecca se encontraba en la cima de su carrera. Acababa de conseguir una audición para El Padrino, parte 3. Pero el 18 de julio, su vida se truncó trágicamente. Su papel de Patty en la telenovela Mi hermana Sam le había proporcionado una gran exposición y una base de fans, cuyos correos respondía personalmente. Uno de los hombres que más le escribía era Robert John Bardo. Robert John Bardo nació el 2 de enero de 1970 en California, en una base aérea en la que su padre servía en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Su madre era japonesa y Robert era el menor de 7 hermanos. La vida familiar de Bardo tenía poca o ninguna estabilidad para un niño. Tras establecerse en Arizona, Bardo tuvo que ingresar en un centro de acogida porque uno de sus hermanos abusaba de él hasta el extremo, tanto que Bardo amenazó con suicidarse. En la familia Bardo había varios antecedentes de enfermedades mentales. A los 15 años, John pasó un mes internado por problemas emocionales. Debido a su salud mental, a pesar de ir muy bien en la escuela, Bardo abandonó el instituto en noveno y empezó a trabajar como conserje en un restaurante de comida rápida. Entre los 18 y los 19 años, Bardo fue detenido por violencia doméstica y alteración del orden público. También, durante esta época, desarrolló una obsesión con Samantha Smith, la activista pacifista y actriz de 13 años, que se hizo famosa por sus campañas antibelicistas durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bardo la acosó seriamente, pero Smith falleció trágicamente en un accidente aéreo en 1985. Su muerte dejó un hueco en la mente febril de Bardo, uno que pudo reemplazar con Rebecca cuando se estrenó Mi hermana Sam en 1986.
Mi hermana Sam era una sitcom más de los años 80, pero Rebecca brillaba en ella. Su Patty era representativa de lo que toda adolescente era o quería ser a mediados y finales de los 80. Tenía además una química maravillosa con su compañera, Pam Dower. Tanto era así que Rebecca llegó a mudarse con ella y su futuro marido, Mark Harmon, antes de trasladarse a su propio apartamento en la Switzer Avenue de West Hollywood. Mi hermana Sam solo duró 2 temporadas completas, pero durante ese tiempo, Bardo viajó a Los Ángeles e intentó entrar en el plató de la Warner Bros. Siempre llevaba regalos para conocer a Rebecca, motivado en parte porque ella había respondido a una de sus cartas. Se le negó el acceso y Bardo acabó regresando a su casa, donde le siguió escribiendo cartas, tanto a ella como a las cantantes Tiffany, Madonna y Debbie Gibson. Pero no podía dejar de pensar en Rebecca, así que acudió al estreno de su última película. Allí, la furia se apoderó de él al ver a Rebecca en una escena de cama con otro hombre. Es probable que Bardo la viera como una mujer virginal e inocente, una imagen que se hizo añicos en ese momento. Entonces, en su mente enferma, decide que Rebecca debe pagar por ello. Debía morir para pagar por su comportamiento inmoral. Para él, Rebecca estaba ya corrompida y, en sus propias palabras, se había convertido en otra puta más de Hollywood. Bardo empezó a mostrar un comportamiento extraño y amenazador hacia sus vecinos y contrató a un detective privado para averiguar dónde vivía Rebecca. En Estados Unidos, en 1989, cualquiera con un par de dólares en el bolsillo podía rellenar un formulario en el DMV, el Departamento de Vehículos de Motor, la agencia gubernamental que administra el registro de vehículos y de licencias de conducir, y obtener la dirección de cualquier persona. Así es, cualquiera. Tan solo tenías que dar tu nombre y la razón por la que necesitabas la dirección de esa otra persona. Aunque el motivo que alegases fuese una completa tontería, la información te era entregada en el acto. Así, el detective privado que había contratado tardó muy poco en conseguir la dirección de Rebecca. Mientras, el propio Bardo intentaba obtener una pistola. Se la denegaron tras admitir en sus papeles que había estado internado, así que le pidió a su hermano que la adquiriese en su lugar. Este compró el arma a su nombre y se la entregó a Bardo. El escenario estaba ya preparado para la tragedia. Bardo escribió a su hermana, que vivía en Tennessee. En esa carta decía que si él no podía tener a Rebecca, nadie podría. Poco después escondió su arma adquirida ilegalmente y se subió en un autobús rumbo a Los Ángeles. Llegó a la ciudad el 17 de julio de 1989. El 18 de julio, Rebecca tenía una audición para El Padrino 3. Estaba en su casa, vestida con una bata negra, esperando a que le entregaran el guión, probablemente nerviosa. Bardo, armado y con la dirección que el detective privado había obtenido del departamento de tráfico, llamó al timbre esa mañana. Como el interfono de su apartamento estaba estropeado, Rebecca bajó las escaleras. Aquello debió de conmocionar a Bardo. Había pasado 3 años obsesionado con ella. Años de innumerables intentos por verla en persona sin éxito. Y ahora la tenía delante. Bardo le dijo que era un admirador y ella le dio amablemente un autógrafo. No pasó nada más. Este se marchó a un restaurante calle abajo, donde cenó aros de cebolla y tarta de queso y leyó El guardián entre el centeno. 1 hora más tarde regresó a la casa de Rebecca. Llamó de nuevo al timbre. No se sabe muy bien qué conversación mantuvieron, pero en un momento dado, Bardo sacó su pistola y disparó a Rebecca en el pecho. Ella cayó al suelo, gritando, mientras él huía como un cobarde. Un vecino oyó el disparo y los gritos de Rebecca y llamó al 911.
La joven fue trasladada de urgencia al hospital, pero ya nada se podía hacer por su vida. Murió 30 minutos después a causa de ese disparo que había acertado en su corazón. Bardo había sido visto huyendo del lugar de los hechos. Varios testigos declararon que, el día anterior al asesinato, el hombre había estado paseando por el barrio con la foto de Rebecca, preguntando a la gente si sabían dónde vivía. Bardo había lanzado su ejemplar de El guardián entre el centeno en un callejón de la casa de Rebecca. Fue detenido al día siguiente en Tucson, donde deambulaba sin rumbo entre el tráfico. Inmediatamente confesó el asesinato. Como era de esperar, los abogados de Bardo argumentaron que el asesinato fue consecuencia de su inestable estado mental debido a los abusos sufridos en la infancia. Una excusa que nadie compró. Marcia Clark, que se haría famosa en 1994 gracias a su relación con el caso O.J. Simpson, procesó a Bardo en un juicio sin jurado, en el que se le impuso cadena perpetua sin libertad condicional. Uno de los aspectos más frustrantes de este caso es que le dijo a su hermana lo que iba a hacer. Quizá no de una manera tan explícita, pero dado su historial y su comportamiento inestable, deberían haber saltado 1 o 12 banderas rojas. Jamás se presentaron cargos contra su hermano, que cometió una infracción federal al mentir en su solicitud de armas de fuego, convirtiéndose en un hombre de paja para Bardo. Sin la intervención de este hermano, Rebecca Schaeffer probablemente no habría muerto el 18 de julio de 1989. El sistema falló a Bardo, pero, lo que es más importante, falló a Rebecca. Bardo tenía muchos problemas que, aparentemente, fueron ignorados, pasados por alto o barridos bajo la alfombra. Tuvo esa fascinación enfermiza por Samantha Smith, una niña, antes de fijarse en Rebecca, y, al parecer, seguía los movimientos de las cantantes Debbie Gibson, Tiffany y Madonna, mientras acechaba simultáneamente a Rebecca. Bardo sigue encarcelado en California. Fue apuñalado 11 veces por un compañero de prisión en 2007, pero consiguió sobrevivir. Lo único positivo que surgió de la trágica muerte de Rebecca, junto con el aterrador ataque a la actriz Teresa Saldana, quien llevó a cabo una campaña para incentivar la conciencia pública después de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de un fanático obsesionado en 1982, fue el reconocimiento del acoso, que dio lugar a una ley que entró en vigor el 1 de enero de 1991. Esta ley, por ejemplo, prohíbe al Departamento de Tráfico revelar las direcciones de los residentes. Rebecca murió con solo 21 años, con toda una vida de promesas por delante, pero dejando un legado de amor y cariño. Solía acudir personalmente a centros de acogidas para niñas, firmaba autógrafos, amaba la naturaleza y escribía poesía. En 1989 fue portavoz de Thursday's Child, una organización benéfica para adolescentes en situación de riesgo. Resulta triste y dolorosamente irónico preguntarse qué habría sido de Robert John Bardo si se hubiera beneficiado de Thursday's Child, la misma organización benéfica por la que Rebecca sentía tanta pasión. Como dice su lápida, Rebecca era un espíritu valiente. A través de la niebla, obsesión mortal, el asesinato de Rebecca Schaeffer. Y una semana más en la tertulia de A través de la niebla está con nosotros Pedro Riotort. Muy buenas tardes, días, noches. Pedro, ¿qué tal estás? Bien, Javi, muy bien. Aquí a plena luz, que no es lo típico en nuestras grabaciones, pero bueno, como estamos en verano, aprovechamos y grabamos pues
con todo el calorcito, ¿no? Hombre, a ver si nos queda algo que decir, porque llevamos aquí 20 minutos hablando de otras cosas y ahora ya vamos a hablar de crímenes, es lo que toca. Es que sí, somos muy cotorras, como dicen aquí, ¿no? Muy loros y nos pone, sobre todo yo, lo reconozco, porque teníamos que comentar varios acontecimientos. Uno de ellos era el conciertazo de Pet Shop Boys, ¿verdad? Uh-huh. Que ya le hemos hablado, que yo lo disfruté, lo gocé, como dicen aquí. Y nada, y también hablar del caso del último caso que expusimos, el de los Galindos, que hicimos la tertulia y bueno, yo por mi parte contestarle a algunas personas que, repito, y no me quiero hacer pesado, es solo una tertulia, es solo una opinión. En algún momento yo creo que dije que el libro me parecía algo oportunista. Bueno, sigue siendo una opinión. Mantengo que no tengo nada en contra de la tesis o teoría que pueda plantear ese señor. Todo lo contrario, oye, cuantos más, pues mejor, ¿no? Pero vamos, quería aclarar ese punto, ¿no? Pues si nos está escuchando, que sepa que no era mi intención ofender ninguna sensibilidad. Yo opino que la información que se da antes de la tertulia es siempre muy contrastada, muy buscado todo, y que la tertulia, como decimos, es una tertulia, no hay más. Entonces... Claro, sí, no, yo doy fe de lo que tú estás diciendo y me gustaría aclararlo para nuestros oyentes que en tu caso, no estoy hablando del mío, en tu caso haces una recolecta de la información todo lo amplia que tú puedes hacer, tanto de artículos como vídeos, como noticias, y estás prácticamente una semana documentándote y la audiencia creo que es interesante que lo sepa. Otra cosa es la tertulia, que yo leo directamente el manuscrito que tú me pasas o bien el informe y procuro, unas veces con más acierto, otras veces con menos, pues informarme de otro tipo de fuentes o de vídeos allegados. Claro, yo manifiesto mi opinión. Yo cuando digo, en el caso de los Galindos, que no es un caso que me interese mucho, de ahí a decir que no me interesa el caso, no, bueno, su opinión, pues bueno, creo que hay un mundo, ¿no? El caso es interesante, muy interesante. Eso es lo que quiero matizar, pero que, vamos, me consta que tú te informas sobradamente y quería matizar que en mi caso es simplemente una opinión y creo que en el tuyo también, cuando empieza la tertulia, ¿no? Que para eso se llama tertulia. Claro, en el caso de los Galindos, la mayoría de la información que yo he sacado ha sido a través de libros, uno de ellos es el de Francisco Pérez Avellán, Crónica de la España Negra, y luego documentándome, pero es que es un caso en el que prácticamente no ha habido avances en 50 años, solo líneas, hipótesis. Entonces se exponen en esa tertulia, se exponen en el programa y nosotros opinamos. Eso es una tertulia. No se busca resolver el crimen, simplemente hablar de las líneas de investigación, de las hipótesis y de todo lo que hay alrededor del caso, y luego ya que cada uno, pues si le interesa, investigue más o tal, pero no hay más. Es una tertulia. Efectivamente, como vamos a hacer ahora mismo con el caso que hoy nos ocupa. Con el caso que nos ocupa, que yo no sé si conocías. Pues la verdad, te soy franco, lo he empezado a leer y dicho, creo que este caso me suena, pero no sé si lo confundía con el caso de la actriz que interpretó el papel de hermana en Poltergeist. Ah, sí. Que me era como muy similar, pero luego a medida que he ido leyendo digo, no, porque en el caso de la hermana fue el novio. Si no recuerdo mal, sí, no recuerdo el nombre de la actriz. Fue el novio o el exnovio, sí que la... Fue el exnovio, y este era más... También, evidentemente, quiero decir, las apariencias son muy cercanas también al caso de John Lennon y otro tipo de casos de gente famosa que ha muerto en manos de un fanático. Es que es un caso que, por eso quería traerlo, ¿no? Para hablar un poco de cómo una obsesión puede convertirse en un peligro. Bueno, la palabra obsesión creo que ya lleva implícito un factor de peligrosidad, ¿no? Pero un fanatismo, digamos, cómo puede convertirse en algo tan tóxico. En este caso vamos a hablar de una persona que mentalmente no estaba bien, pero es que lo que tú dices, ha habido muchos antecedentes y sigue habiéndolos. Es que hace un par de años también asesinaron a una cantante en una firma de discos, si no me equivoco. Sí, bueno, y Björk, sin ir más lejos, una artista que a mí personalmente me gusta mucho, pues también no llegó a sufrir, digamos, el atentado, pero la intención estaba ahí, que era esa caja bomba, creo que era, que le enviaban, y que finalmente el que envió la caja se suicidó. Bueno, no lo sé. Hay muchos casos, y como tú bien dices, una obsesión normalmente, por no decir siempre,
conlleva rasgos peligrosos. Ujú. No sé, yo es que el vídeo de Bior lo vi hace relativamente poco. Un youtuber pues exponía el caso de este señor que estaba locamente obsesionado con Bior, o sea, llevaba no sé cuántos años siguiéndola y era una cosa tremenda, ¿no? Ujú. Que es una cosa que si yo fuera famoso, y lo digo aquí, no es que no, o sea, claro, evidentemente si tú eres famoso pues conlleva que la gente te pare por la calle, más si eres popular, si tu rostro es un rostro popular, pero me daría cierta cosilla, ¿no? Porque hay gente, por desgracia, que tiende a la obsesión, a obsesionarse con los demás, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Ojo, yo creo que es algo que nunca he estado obsesionado con nadie, pero digo Hombre, yo que... pero puedes estar... Bueno, ahora lo desarrollaremos porque yo creo que puedes ser muy fan de alguien. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Madonna, muy fan de Lady Gaga, pero sabes obviamente dónde están. Bueno, es que una cosa es admirar y otra cosa ya es la obsesión. Sí. Yo creo que hay un punto, sí, como tú bien dices, admiración y obsesión. Sí. Porque una cosa es admirar artísticamente a alguien y otra cosa es obsesionarte con una persona a la que quieres para ti, que es un poco el caso de hoy, ¿no? Sí, pero es que ni siquiera la debes querer para ti, porque además yo creo que eso debe ser un juego de proyección muy extraño, porque no olvidemos que los famosos, al fin, la mayoría son un personaje, han creado un personaje, no son lo que estamos viendo. Entonces yo creo que el objeto del deseo, una vez conseguido, en el hipotético caso de que una persona obsesiva lo consiguiera, es que debe descuadrarle de la realidad, ¿no? O sea, luego debe decir, pues esto no es lo que yo he comprado. Que ojo, esto también ocurre con las relaciones amorosas entre personas, digamos, no famosas, anónimas, ¿no? Como tú, como yo, que de repente tú proyectas sobre otra persona, te enamoras. Por eso los poetas hablaban siempre del amor platónico, ¿no? Que es el único que nunca se consume o que nunca llegas a conseguir y por lo tanto sigue siendo idealizado y perfecto. Pero una vez que tú ya consigues a alguien, pues bueno, viene la realidad, ¿no? Que también a veces puede ser sorpresiva y puede ser algo muy positivo, ¿no? Y darse la vuelta, ¿no? Alguien que no te interesaba mucho convertirse en alguien... En fin, que es complicado. Muy complicado. Bueno, antes de meterme ya en lo que es este caso, la cantante a la que me refería, que no me venía el nombre, es Christina Grimmie, que fue asesinada en 2017, si no me equivoco, en una firma de discos, como decía. Un señor la descargó 5 tiros contra ella y la asesinó. Por eso decía que es un caso del que vamos a hablar muy dramático, pero que no ha sido el único y tristemente no creo que sea tampoco el último que veamos. Porque claro, pues vamos... Hoy en día, incluso, perdona que haga este pequeño inciso, sería incluso más fácil obsesionarse con alguien, porque con la cantidad de youtubers que hay famosos y conocidos, y yo creo que incluso eso sería más fácil hoy en día que antes. Y que las redes sociales también dan una falsa sensación de cercanía. Porque antes sí, totalmente. Veías, yo qué sé, a tus ídolos en la televisión, en las revistas, y ese era el contacto que podías tener con ellos ahora. Aparte de que son un termómetro muy fiel de lo enfermita que está nuestra sociedad, porque está muy enfermita. Hay gente muy enfermita que cuando se ve, y digo enfermita con tono irónico y peyorativo, quiero decir, porque tienen el cerebro lleno de caca, para utilizar un seudónimo y meterte en las redes a insultar y a crispar y a criticar. Los trolls, yo es algo que no entiendo, se me escapa. Sí, hay que estar muy enfermita cuando seguramente son personas que no saben hacer ni una rosquilla redonda. Pero bueno... A mí eso se me escapa, que te lleva a crearte una cuenta falsa simplemente para vertir odio y para vertir insultos y no sé, se me escapa. Pues hijo mío, pues eso, la incompetencia de uno que crea monstruos, ¿sabes? Cuando una persona es inútil y no es lo suficientemente tonta para no darse cuenta de lo inútil que es, pues se convierte en un monstruo. Pues el caso de hoy, si te parece, nos vamos ya un poco con él. Considero que es bastante dramático porque, claro, estamos hablando de una chica que estaba cumpliendo el sueño de su vida, que estaba en el momento más álgido de su carrera, ¿no? Una serie de éxito, audicionando para El Padrino 3, una vida que se ve truncada simplemente porque una persona
fanática decide que no puede ser de nadie más si no es de él. Como antecedente del caso, no sé qué opinas de todo esto. Claro, el problema es que en este caso, bueno, ella debía ser una chica que debía encarnar pues muchos valores que la gente aprecia, bueno, la juventud, la frescura, todo este tipo de, ¿no? Uh-huh. Y bueno, están muy expuestos esta gente que incluso yo creo que en el caso de ella, en el caso de Rebeca, quiero decir, tenía como una especie de poder de atracción, ¿no? Creo que la vida le era, como para entendernos, fácil, y que la llevaba ya directamente a ese tipo de fama rápida y exposición rápida, no sí, sé, porque como que fue llegar y besar el santo prácticamente. Efectivamente, entonces parece ser que era como una chica como con estrella, que esto, aunque suene un poquito paranormal, creo que la gente que tiene estrella muchas veces atrae a gente que son pues chupópteros, ¿no? Lo que llamo yo, pues eso, parásitos astrales, o parásitos astrales no, pero son otra cosa los parásitos astrales, pero sí, parásitos. Uh-huh. Pues mira, uno de esos parásitos, para ir introduciéndolos, sería Robert John Bardo, ¿no? El asesino de Rebeca. Un señor que, como siempre en estos casos, luego lo usó en el juicio, pero hablaba de esa infancia traumática que había tenido, tuvo que ingresar en un centro de acogida porque al parecer uno de sus hermanos abusaba de él, una familia de 7 hermanos. Uno de ellos abusaba de él hasta el límite de que Bardo amenazó con suicidarse en varias ocasiones. Una familia marcada también por las enfermedades mentales. Varios de los hermanos habían estado aquejados en su adolescencia. Bardo, de hecho, estuvo a los 15 años internado por problemas emocionales, dejó de ir a la escuela por su salud mental, empezó a trabajar como conserje en un restaurante de comida rápida, y ya este chico tenía antecedentes penales. Entre los 18 y 19 años había sido detenido por violencia doméstica, alteración del orden público. O sea, vemos ya que era una persona de carácter difícil, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí, vuelve a haber un denominador común, que son las enfermedades mentales en la familia, los abusos, que no tiene por qué, porque siempre decimos lo mismo, que tú hayas crecido en un ambiente familiar así no significa que forzosamente pues vayas a desarrollar este tipo de tendencias, ¿no? Pero, evidentemente, es un campo de abono. Yo creo que en el caso de este chaval, el abuso, pues evidentemente debió ejercer mucha fuerza, ¿no? Sobre todo si es real lo que él cuenta, ese abuso por parte del hermano constante, de llevarle incluso a plantearse seriamente el suicidio, pues hombre, puede ser de ahí a cometer lo que cometió, porque supongo que habrá miles de personas que habrán sufrido abuso, incluso peor, y no han cometido ningún delito, son personas a día de hoy totalmente normales, pero bueno, entendamos que no todo el mundo es igual y que a una persona pues le pueden afectar las cosas de una manera o de otra, ¿no? Son unos antecedentes que se dan para entender un poco el carácter, la psicología de este señor, pero luego lo veremos. Es que en el juicio tampoco le sirvió de nada eso. Nadie opinó que esa infancia hubiese influido en que este señor decidiese acabar con la vida de una persona. Claro, porque yo no sé qué, o sea, ese abuso que sufrió, no sé qué tiene que ver con un trastorno obsesivo. Es que no sé cómo catalogarlo, ¿no? Es que este señor, claro, antes de obsesionarse con Rebeca, ya había tenido antecedentes previos de obsesiones, digamos, porque tuvo una etapa en la que estaba desesperado por conocer a Samantha Smith, que para el que no la conozca fue esa... Una activista. Sí, súper famosa, que su historia yo no la conocía y me ha parecido muy, muy interesante. Una chica que tenía 13 años en ese momento en el que se obsesiona con él este hombre, que ya contaba con los 19, o sea que bastante problemático este dato también. Llegó a acosarla, esta chica fallece en un accidente aéreo, y es entonces cuando Bardo, pues al parecer opina que no puede estar sin algo en su cabeza, sin una obsesión en su cabeza, y es cuando descubre por televisión a Rebeca, gracias a esa serie de televisión, A mi hermana Sam, en 1986, y cuando empieza a gestarse esa idea de que quiere conocerla, de que necesita estar con ella. Entonces es un poco el inicio de la tragedia. Rebeca tenía ya fama de ser bastante cercana con sus fans, de responderle a las cartas, y pues empieza a enviarle un montón de misivas. Ella le responde a una, y sin saber muy bien
lo que estaba haciendo, pues digamos, que da esa... no sé cómo definirlo, ¿no? Es como que abre la puerta al asesino en un sentido, porque claro, la pobre mujer intentando ser amable, pues al final... Claro, para mí el drama, entre comillas, empieza ya con la activista, porque si te fijas, él se obsesiona con la activista muere, pero para él cambia el objeto de deseo, pero la obsesión sigue siendo igual. Es decir, por eso hablaba de lo de proyectar, ¿no? Porque en realidad él le da igual, o sea, él pasa de un activista que en contra de la Guerra Fría, bueno, bla, 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 que de repente se muere y en teoría cae en una depresión, pero al poco encuentra otro punto de obsesión, que es el caso de Rebeca, ¿no? Y ahí pues ya se olvida totalmente del activista y vuelve otra vez ese círculo a empezar, porque supongo que a la activista también la debió coser a cartas y tal, y no sé qué. Sí, claro, se da con la casualidad de que Rebeca pues parece ser que era una persona comprometida con los desfavorecidos, parece ser, por lo que he leído yo, que se acudió a un colegio de chicas, creo que era, o... Sí, era una persona pues que le gustaba muchísimo la obra social. La obra social. Se da la casualidad porque posiblemente otra pues igual no lo hubiera ni contestado, no se hubiera molestado, ¿no? Y ahí empieza, pero vamos, que para mí el drama ya venía antes de que él se obsesionara de Rebeca, ¿no? Sino que, claro, al morir la activista, pues cambia la figura de obsesión, de obsesiva, pero el ritual sigue siendo el mismo. Y es interesante lo que dices porque, claro, este señor se traslada en varias ocasiones a los estudios donde se rodaba la serie que protagonizaba Rebeca, con regalos, con más cartas, le niegan la entrada y claro, en ese momento al ver que no puede contactar con ella, empieza a mandarles cartas pues a cantantes como Madonna, Debbie Gibson, a Tiffany, o sea que era interesante eso que decías de que cambiaba el sujeto de la obsesión con facilidad. Claro, con facilidad, sí, porque al final, en realidad, ellos crean una fantasía sobre esa persona, que está al mismo tiempo basado en una fantasía, porque cuando tú ves a alguien en la televisión, en una película y tal, pues evidentemente no es él. Un actor está interpretando un personaje, incluso un artista cuando va a la televisión muchas veces se muestra de una manera que para nada es como realmente es. Tú lo sabes, que la historia está llena de personajes televisivos que nos caen muy bien, que luego hemos sabido que eran, bueno, no sé cómo denominarlos, pero de que de buenas personas tenían poco, y esto ocurre porque evidentemente nos creamos un personaje ficticio en la cabeza sobre ese famoso, ¿no? Claro, es un poco la idea preconcebida que puedes tener de esa persona, que yo creo que es lo que le pasó también a este señor, porque cuando va a ver el estreno de la nueva película de Rebeca, hay una escena de cama con otro hombre y esto, claro, él no lo puede permitir, porque en su cabeza Rebeca era una persona, una mujer virginal, inocente, una persona que tenía que ser para él. Y en cuanto la ve en esa escena de cama, su mente enferma decide que Rebeca tiene que pagar por eso, por ser inmoral, por ese comportamiento inmoral. Entonces empieza a mostrar un comportamiento extraño, este John Bardo, amenazador incluso hacia sus vecinos, contrata a un detective privado para averiguar dónde vivía Rebeca, algo que yo esto no lo sabía, que era relativamente fácil, no, muy fácil en Estados Unidos en los años 80 el encontrar la dirección de cualquiera, ¿no? Simplemente rellenando un formulario en el departamento de vehículos de motor se obtenía la dirección de cualquier persona. O sea, lo que me extraña es que no haya habido más casos de este tipo si esto era así de sencillo. Sí, bueno, a mí yo tampoco lo sabía, pero me ha parecido un horror que alguien, gracias a un detective privado, y también he pensado en el hipotético caso de que el detective privado fuera consciente de lo que lió, vaya, eso te queda encima, ¿no? O sea, ponerle a un asesino en bandeja la dirección de su víctima. Hombre, es que no cuando... sé. Aparte que a nivel moral, que a ti te contraten como detective privado para hacer este trabajo, averiguar la dirección de una persona famosa que no guarda ninguna relación con este sujeto, no sé, ¿qué te lleva a aceptar eso también? Hombre, pues a lo mejor pues posiblemente que eres una persona sin escrúpulos y que te da igual quien sea a quien le consigas. Es que la gente, nosotros nos autoengañamos mucho, posiblemente
La sociedad en general se autoengaña mucho. Este señor dirá, bueno, yo en realidad no estoy haciendo nada malo, estoy dando una información que él puede conseguir de otra manera, pero mi trabajo consiste en eso, pero yo ahí, pim, pum, pam, claro. Pero si tú no le facilitas la información, se lo dificultas, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de los abogados. Al final un abogado dice, bueno, mi obligación es defender a esta persona, aunque se sabe claramente que es el criminal, que ha cometido el crimen, el delito. Pues no sé, esto ya depende un poco de la moral de cada uno. Es que este caso de Rebeca refleja muy bien muchas cosas que están mal, que estaban mal y algunas que siguen estando mal en la sociedad estadounidense, ¿no? Porque el tema de que a esta persona se le niegue la licencia de armas, se le niegue que pueda adquirir un arma en ese momento por sus antecedentes, pero que vaya el hermano, le consiga un arma enseguida y se la saque, me parece también... Sí, eso también es súper chocante. Además, el hermano que abusaba de él, ¿no? Uh-huh. Es como muy gris todo, ¿no? Porque si un hermano abusa de ti hasta el límite de que tú te planteas el suicidio, no sé, yo creo que cuando sea mayor de edad, lo último que voy a hacer es tener relación con esa persona, por muy hermano mío que sea. Pero bueno, esto es la idea que yo tengo. Puede que sea errónea y que a lo mejor un psicólogo me diga, pues estás diciendo una tontería, porque normalmente una persona que ha sido abusada en la infancia mantiene una relación de toxicidad con él. Pues no lo sé, pero bueno, yo, por mi forma de ser, creo que lo último que haría es mantener ningún tipo de contacto con una persona así. Es que yo en este caso lo que no entiendo es cómo no saltaron 3 millones de alarmas. O sea, primero las cartas, ya esos antecedentes con la niña de 13 años a la que acosaba y tal. Luego las cartas a Rebeca, que se presente en el estudio, el que contrate a un detective privado, que adquiera ilegalmente una pistola y que encima le escriba una carta a su hermana diciendo que si Rebeca no puede ser suya, no va a ser de nadie. O sea, era un caso en el que parece que llevaba un cartel, voy a hacer esto, y nadie lo impidió, ¿no? Sí, porque posiblemente yo creo que la hermana, quiero pensar que al ser una familia tan desestructurada, pues quizá es que y apenas leyó la carta, ¿no? Como decir, bueno, mantenemos ese contacto porque somos hermanos, pero en realidad no hay tienes mucho más contacto al fin y al cabo con una amistad que con esa persona de tu misma sangre. Pero ¿por qué es así? Porque es que sea de tu sangre no quiere decir que hayas tenido una buena relación, ni muchísimo menos, ni que os una nada. Es que tristemente es así. Ahora, lo que yo sí me creo y me parece muy triste es que este señor estaba enfermo. Uh-huh. Estoy convencido de que tenía una enfermedad. No sé si se debía tratar de una esquizofrenia o de... Porque parece ser que él, es lo que te digo, le costaba distinguir la realidad de la ficción, porque él posiblemente creó ese personaje de Rebeca a raíz de la serie juvenil que hacía un personaje, o que interpretaba un personaje bastante naif, inocente, alegre y tal, y de repente ve esa película que va de otra historia totalmente diferente y ella se acuesta con un hombre y ya no le cuadra. Entonces, para no poder, o sea, ¿en qué punto tienes que estar para no separar la ficción de la realidad, no? Claro, probablemente a este señor se le sumaban muchas cosas, pero una de ellas es que no se le había hecho un seguimiento y que no había estado tratado en ningún momento. Entonces, se le juntaban muchas cosas, pero claro, nada puede excusar este tipo de comportamientos. Es un caso en el que hay muchos fallos. A nivel social, la sociedad le falla a este señor, pero es que también le falla a Rebeca, porque está totalmente desprotegida. Totalmente de acuerdo, le falla a Rebeca, le falla en muchos aspectos, pero sí creo, a mí sí me ha conmovido un poco el caso de él. A ver, me ha conmovido mucho más el caso, quiero decir, me empatizo mucho más con el caso de Rebeca que no con el suyo, porque evidentemente aquí la víctima directa es Rebeca. Claro, Rebeca es como protagonista sin saberlo prácticamente. Sin saberlo, ¿no? Y sin comerlo ni beberlo. Pero yo sí creo que él debe padecer algún tipo de trastorno que está dentro de la psicosis que le impide un poco distinguir la realidad de la ficción y crearse esos personajes que nada justifica que lo mates, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor si este chico, o este hombre, porque hoy en día ya es un hombre mayor, pero este chico de chico hubiera sido tratado y hubiera sido conducido y tal, pues posiblemente no hubiera llegado la sangre al río, ¿no? Uh-huh. Mira, la película de Rebeca se llamaba Escenas de la lucha de clases en Beverly Hills. No sé si alguien la
¿La habrá visto? Sí, pero esa película, sí, yo recuerdo ese título, pero ¿no era de Woody Allen esta película? No. Es de Paul Bartel. Sí, miento, no. La de Woody Allen, hay otro título así largo, parecido. Pero yo sí he visto esa película. La de Woody Allen... Hace muchos años. Yo sé que ella iba a interpretar una película con Woody Allen. Sí, ella hizo una película con Woody Allen, Días de radio. Lo que pasa es que su papel lo cortaron luego en montaje. Sí, quedó en montaje, que esto es una cosa muy típica, que la gente no sabe, del cine. Uy, mira, a Ana de Armas le cortaron un papel entero en Yesterday. Y salía en el tráiler y luego llegó la película y mucha gente que fue allí a verla por ella se encontró con que allí no aparecía nadie. Nada, no quedaba nada. Pues claro, este señor, después de ver la peli esta, en sus propias palabras dijo que había perdido su inocencia y que se había convertido en otra de Hollywood. O sea, ya vamos, un perla la frase. Sí, imagínate todas las connotaciones, esa frase, todas las connotaciones educativas, morales que tiene, ¿no? Uh-huh. Pues es que, en fin, se ha convertido en otra Hollywood. Pues imagínate la idea, la frustración que debía tener este señor en la cabeza, el cacao, ¿no? Para entendernos, el pecado, la prostitución, que una mujer se acueste con otro. Además en la ficción, en una película, lo considera como algún pecado mortal. Uh-huh. Vamos, que estaba muy malito. Sí, el psiquiatra que testificó en el juicio por la defensa dijo que este señor tenía una esquizofrenia. Pero claro, aún así... Ya, no hizo lo correcto, pero quiero decir, eso está claro, ¿no? Que no hizo lo correcto y merece una condena, pero creo que una cadena perpetua, a lo mejor en este caso, bueno, no lo sé. Bueno, luego abriré eso porque he visitado varios foros en los que hablaban de este caso y los comentarios eran tela. Luego hablaré... porque es un caso es algo de lo que hemos hablado ya en varias ocasiones en este programa, pero que acaba saliendo otra vez, así que lo mencionaré luego brevemente. Pero bueno, nos vamos al día de los hechos. Bardo llega a Los Ángeles el 17 de julio de 1989. El día 18 Rebeca tenía esa audición para El Padrino 3, que era un papel que probablemente hubiese ya catapultado del todo su carrera. Sí. Ella estaba en su casa. Bardo se dirige allí armado con esa pistola, se dirige a esa dirección que había obtenido el detective, pero al parecer luego varios testigos dijeron que además este hombre estuvo por ahí vagando con una foto de Rebeca en la mano y preguntando a la gente si sabían dónde vivía, que también eso ya era otra alarma más sumada a todas las que llevábamos, ¿no? Va a casa de Rebeca, llama al timbre, el interfono estaba roto y Rebeca baja a abrirle. O sea, yo me imagino también el shock que tuvo que ser para este señor después de tantísimos intentos y tantos años de obsesión encontrarse ahí cara a cara con ella, ¿no? Tuvo que ser un shock muy gordo porque ella le firma un autógrafo y él se va por ahí a cenar en ese momento. O sea, no sé qué opinas tú de este primer encuentro de ellos dos. Es que es muy triste. Es que esto, mira, a mí realmente... No que me haya conmovido, ¿no? Pero, o sea, te da a entender que era una buena persona ella, ¿no? Porque bajar, o sea, que te digan, no es el guión. Ella está esperando el guión del Padrino 3, que imagínate, se dice rápido, pero es lo como tú bien has dicho, una lanzadera. Es el sueño de cualquier actriz. Y te encuentras que es un fan y le firmas, bajas, porque le firmas, ¿no? Que supongo que ella debió bajar creyendo que era el guión, y cuando vio ese, pues a lo mejor o una persona menos amable hubiera dicho, mira, no me molestes que estoy esperando, pero no, le da feeling, le firma, no sé, y que luego el tío se vaya a cenar. Pues posiblemente el que le hubiera abierto tal ese shock primero, pues impidió que en ese primer instante le disparara, ¿no? Eso es lo que creo yo, porque él a lo mejor esperaba que ella... Pero muy, muy triste, muy desagradable, eso es lo que me parece. Y a mí me ha llamado la atención que se va a cenar y se pone a leer El Guardián entre el Centeno. Sí, que además es un libro que tiene como una historia maldita, El Guardián entre el Centeno, que hay varios casos. De hecho, creo recordar que es un libro que está en ciertas escuelas prohibido.
Sí, es Por lo que visto, fue muy polémico en su momento porque, claro, hablaba de temas que en esa sociedad estadounidense del momento no se podían hablar. Aparte que tiene un lenguaje bastante provocador, ¿no? Pero es que además hablaba de temas como el acoso, la sexualidad en la adolescencia, cosas que eran un poco... Y además que relacionado con este caso, pues me llamaba la atención que haga justo esa elección de lectura este señor. Pues sí. Otro dato más curioso. Curioso, pero que además, yo no quiero meter la pata, pero creo que hay algún crimen más donde aparece el guardián entre el centeno. No sé si ahora lo estoy confundiendo con el de George Orwell, el de Rebelión en la Granja, no lo sé, posiblemente. Tendría que revisar un poco la información, pero... Varios asesinos famosos han tenido este libro como referencia. O sea, Chapman, el que mató a John Lennon, compró un libro del guardián entre el centeno, y dejó ese ejemplar firmado. Escribió en él: esta es mi declaración. Y es que tras matar a John Lennon se quedó allí leyendo esta novela hasta que llegaron y le detuvieron, ¿no? Y yo es un libro que, lo digo personalmente, tendría que releer, porque yo lo leí, si no recuerdo mal, en primero de BUP, pero lo leí de aquella manera como para hacer un examen que vas tú a tope, ¿no? Y bueno, sería interesante volverlo a releer. Además, una cosa que he pensado varias veces, digo, me voy a comprar un ejemplar y lo voy a leer, a releer, pero finalmente no lo he hecho. Y si no voy mal, porque no me acuerdo el nombre de él. Si algún oyente lo sabe, el que intentó matar a Reagan también dijo que estaba, o que era uno de sus libros favoritos. Me suena a esto, pero lo tendría que mirar. Pero bueno, que parece que el guardián entre el centeno tiene ahí su intrahistoria. Curioso. Sí, a lo mejor yo no lo he leído, entonces no... A lo mejor tiene un mensaje ahí oculto entre sus, ¿no? No lo he leído y me llama la atención porque el otro día estoy haciendo un reto en Instagram que es como 30 días, 30 libros, y era uno de los días ponía libro del cual no recuerdas el argumento, y le dije a mi hermana, ¿cuál es el tuyo? Y me dijo, El guardián entre el centeno. O sea, que me llama la atención por eso que me has dicho tú también ahora. Sí, hay otro libro de cabecera, perdón que este ya no es el tema, que es La conjura de los necios, que también esas lecturas, ¿no?, que eran, pues bueno, muy de los años 80, 90, muy recomendadas en esas décadas, que hoy en día pues están un poco como de modé, ¿no?, como olvidadas, pero que son grandísimos libros. Además, creo que La conjura de los necios solamente escribió este libro, ninguno más. Ni idea. No he leído ninguno de los dos, me los voy a apuntar en la lista. La lista esa que tengo, que madre mía. El otro día leí que hay una enfermedad, bueno, una enfermedad no, una cosa que los que no podemos dejar de comprar libros y no llegamos a leerlos todos, pues a mí me pasa eso, que... Yo no solo todos, sino es que tengo como 5 o 6, yo soy fatal lector, siempre lo digo y lo reconozco, porque leo cuando me apetece y leo de un tirón a lo mejor 50 páginas y luego me paso a otro libro. Fatal. Yo por eso creo que no soy consistente con las series, porque necesito que si empieza una película, a empezarla y acabarla. Como empiece pumpa, me paso a otra serie, me veo otra película y luego sí, es un desastre. Bueno, a mí sí que me gusta mucho leer, pero claro, no tengo vida para leer tantos libros como quiero leer. Entonces, muchas veces me frustro conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Me apunto ahí El guardián entre el centeno. Sí, pues puedes apuntarte El guardián entre el centeno, La conjura de los necios, Menos que cero, que es de Lely Brest, el de American Psycho, que también es muy interesante ese libro. Uh-huh. Que es de estas lecturas que siempre se recomendaban en Book y, en fin, no American Psycho, no que me lo he leído también. Bueno, pues seguimos un poco con el caso, que ya estamos llegando prácticamente al final, ¿no? Porque claro, después de esa lectura del guardián entre el centeno, de esa cena de aros de cebolla y tarta de queso, regresa a casa de Rebeca, llama al timbre. Sí. Y no se sabe muy bien la conversación que tienen ellos dos. Parece ser que ella le dice que deje de molestarle porque, claro, está esperando ese guión, está a punto de hacer una de las audiciones más importantes de su vida, pero en un momento dado Bardo saca la pistola, dispara a Rebeca en el pecho, le acierta en el corazón y ella cae al suelo gritando mientras él huye de la escena del crimen
como un cobarde. Es un vecino el que oye el disparo, oye los gritos de Rebeca, llama al 911. Se traslada allí rapidísimo una ambulancia que la lleva a un hospital, pero media hora después fallece a causa de ese disparo. Súper trágica la muerte, súper trágico el momento, que yo me lo imagino muy, muy traumático en ese bullicio, además de Los Ángeles. Y además ese momento en el que él acaba con la vida de su máximo objeto del deseo y no se queda allí ni para mirar, sale corriendo. Es todo... No sé ni cómo definirlo, porque claro, a este le pillan al día siguiente, que no pone ninguna resistencia cuando le detienen en Tucson. Dicen que estaba entre los coches ahí vagando entre el tráfico sin dirección, y inmediatamente confesa ese asesinato. No sé si quieres aportar algo tú antes de que me vaya al juicio. No, que poco puedo aportar, que en fin, que era Crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Un libro que no me gustó nada, por cierto. Ahora que hablábamos de lecturas. Pues claro, en el momento del juicio, como decíamos, los abogados argumentan que el asesinato fue consecuencia del inestable estado mental de esta persona, de los abusos de la infancia, de la esquizofrenia que decíamos antes, pero nadie lo compra. De hecho, en este juicio estuvo ahí Marcia Clark, que luego fue muy famosa por el caso de O.J. Simpson. Esta procesa a Bardo en un juicio sin jurado, en el que le impone una cadena perpetua sin libertad condicional. Que un dato que me ha parecido también curioso es que este señor dice que la canción Exit de U2 fue la que le influenció para cometer el crimen, y de hecho la puso en el juicio, y este señor se puso a hacer ahí un lip syncing de la letra de la canción delante de la jueza. O sea, una cosa también... Es que, claro, en un perfil así le puede influir cualquier cosa. Es decir, podría haber sido esto, como podría haber sido La vida es una tómbola de Marisol, ¿no? Sí. Sí, es que es lo que digo, que porque seguramente habrá gente que incluso habrá pensado, esta canción tiene connotaciones. A ver, estamos hablando de un perfil de persona que cualquier cosa le puede hacer disparar esa tecla, ¿no? que le separa de la realidad, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me parece muy frustrante de este caso es lo que comentábamos antes, que se podía haber evitado en muchas maneras. La carta a la hermana, el comportamiento de este señor, todas estas cosas raras, pero es que además no se presentan cargos contra el hermano, que cometió un delito federal mintiendo en esa solicitud de armas de fuego. O sea, se convierte en un hombre de paja y adquiere una pistola que se convierte en el arma de un crimen, y este señor no ha tenido ninguna repercusión legal de ningún tipo. Sí, posiblemente, pero bueno, tú sabes que los Estados Unidos, en según qué sitios de Estados Unidos, según qué condados, pues son muy laxos con las leyes de las armas, Es ¿no? que el tema de las armas es algo que yo no sé si Luego prohíben a Marilyn Manson, pero las armas, vamos, cumples 14 años y te ponen una arma en la tarta de cumpleaños, para que des tiros por ahí. Es que, claro, Hombre, en Estados Unidos, y esto sería otro programa, quizá no para A través de la niebla, para otro tipo de podcast, la Asociación Nacional del Rifle debe tener un poder enorme. Y esto es una cosa que queda muy clara en el documental de Bowling for Columbus de este señor. Tienen un poder increíble, más que las tabacaleras. Uh-huh. Más que las tabacaleras, que ya no tienen tanto, por cierto, pero que en su momento tenían muchísimo poder. Sí, lo del tema de las armas en Estados Unidos, claro, es algo que deberían estar muy escarmentados, ¿no? Y aún así, ¿no? Es su cultura. Es que es su cultura, lo llevan en la sangre. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que hay matanzas en centros escolares. ¿Cuántas ha habido ya en Estados Unidos? Es que Muchísimas. Es una exageración. Muchísimas. En cines, en tiroteos en centros comerciales, porque es que, claro, a mí no me da ninguna seguridad cuando vas al monte y dices, están pegando tiros al lado unos cazadores, y a mí no me da ninguna seguridad que un tipo que no conoces de nada, que no sabes cuál es su estado mental, tenga un arma, pero es que en Estados Unidos la puede tener tu vecino. Claro, sí. Es un país que luego debe haber también mucho tema de delincuencia, mucho miedo, pero luego nos encontramos con que han matado a un niño en la calle porque se pensaban que no sé qué, porque aquí tiene un arma cualquiera. Es que...
Sí, y nosotros estamos, no con el tema de las armas, pero por mucho que digan, estamos copiando constantemente, 10 años después, el modelo americano en muchos aspectos, ¿no? Y a mí no me parece un modelo para nada a seguir. El modelo moral de los americanos no me parece un modelo a seguir. O sea, que tú puedas ver toda la violencia que te dé la gana y no puedas ver un pezón, no me parece un modelo a seguir para nada. Y lo digo a sabiendas de que a mí Estados Unidos es un país que me encanta, me enloquece, porque me parece un sitio muy divertido, pero dar lecciones de moral creo que pueden dar pocas. Y en cuanto al tema de las armas, pues ¿qué quieres que te diga? Culpar, como hay ciertos sectores conservadores que culpan a la música heavy metal o que culpan a grupos tipo Marilyn Manson o otro tipo de grupos como los causantes de estas matanzas en las escuelas, es que ya me parece rocambolesco. Mear ¿no? fuera del tiesto, nunca mejor usada esa expresión, es mear fuera del tiesto y ver culpables, o sea, escurrir el bulto, digamos. Es escurrir el bulto todo el tiempo. Por eso digo, y yo tengo, tú lo sabes, tengo varios amigos norteamericanos a los que adoro y me parecen, vamos, no quiero decir que esto no es una crítica en contra de los norteamericanos. No, porque además a mí me pasa igual. Mis amigas de allí, norteamericanas, son las primeras que se llevan las manos a la cabeza con muchísimas cosas de su país, muchas que están ahora en España y que no quieren volver. Es que yo, por ejemplo, cuando pasó lo de Janet Jackson, yo decía, pero de verdad, o sea, estamos hablando del final de una carrera porque se le ha salido un pezón a esta mujer en un concierto. Pues es que se lo planteaban, los americanos se lo planteaban. Para mí esto es un síntoma de enfermedad y grave. O sea, y grave. Que acabaran, porque acabaron, con la carrera de Sinead O'Connor, pero que por pero hubo un acoso y derribo en contra de ella. Sí, pero que por romper una foto del Papa y decir combate tu verdadero enemigo, se monte la que se montó, que haya gente, porque yo lo he visto esto y la gente creo que no lo sabe, ahora que viene el orgullo, no está mal recordarlo, ¿no? Porque siempre se están metiendo con la iglesia, con no sé qué, con no sé cuántos. Bueno, pues en Norteamérica hay gente que tiene los santos cojones de irse a los funerales y a los entierros de los militares gays con pancartas de arderás en el infierno. Esto lo he visto yo. Delante de los familiares que están enterrando a su hijo o a quien sea, pero que era gay o lesbiana, y van ahí con todo el... No sé, es que dices, qué maravilla, ¿no? O sea, maravilla con ironía. Pero si el matrimonio gay se aprobó en 2015 y parece que cuando se... No, y no en todos los estados. Hay estados, yo tengo un amigo que vive en Miami que está casado. La cuestión es que me explicó que en un estado le sirve el matrimonio y en otro estado no le sirve, no está casado. Es decir, que si se muda de estado o si se va a un estado que no le sirve, bueno, y sin ir más lejos, lo de la penetración anal, que a mí ya eso me parece... Yo me imagino que el que dictó esta norma está como un cencerro. O sea, dijo, aunque estés casado con tu mujer, ya no con otro hombre, con tu mujer, no se la puedes meter por ahí. Me parece fascinante, o sea, llegar a este punto y, perdona que te interrumpa, que haya universidades, porque esto también es real, que explican el origen del mundo a raíz de la Biblia, o sea, y que dicen que el mundo lo creó Dios y que esto es lo del vídeo ese de Padre de Familia, de la teoría de la evolución según los americanos, ¿no? Que salía Jesucristo en la playa y iba saliendo gente es que hay universidades ultraconservadoras que ya no explica como teoría el Big Bang. No, eso no. O sea, no, el mundo lo creó bueno, puede ser, ¿no? Sí, que nos reímos, pero es gravísimo, o sea... Pero no... En fin, que es una sociedad que tiene muchas taras y el tema de las armas es muy, muy, muy problemático. Pero yo creo que este caso es triste porque él también es una víctima de esa sociedad, de ese no preocuparse de la salud mental de sus ciudadanos, porque no nos preocupamos. A ver, España está en el top de países con suicidio, creo que ya lo comentamos. Que no es un tema baladí,
que hay muchos adolescentes en España que se suicidan. Y esto quieren escurrir el bulto con otras noticias más de moda, pero no lo van a escurrir, quiero decir, está ahí. Hay mucha gente que sufre, que está sola, y por mucho que enfoquen el interés en otras noticias, esto sigue estando ahí. Sí, el caso que tratamos hace poco de Rosa María Jiménez. Por eso. Sí, sí. Pero bueno, sí. en fin. Pero sí. A mí, la verdad es que para ir cerrando un poco con Sí. el tema de este señor, el tema de las armas, porque claro, a raíz del movimiento de Black Lives Matter, se ha empezado a ver un poco el problema que ha habido con los asesinatos impunes durante muchísimo tiempo en Estados Unidos, por parte de la policía, de ciudadanos afroamericanos. Parece que era una realidad que estaba allí, pero que el resto del mundo o cerraba los ojos o... Los cerraba, lo sabía todo el mundo esto. De hecho, yo en Nueva York tenía que parar el taxi a un amigo mío, Kirk, que era negro, y me pedía que le parara el taxi porque decía, es mucho más rápido si me lo paras tú que si lo paro yo. Ujú. Y esto es real, quiero decir, yo lo he vivido, no son historietas. En Estados Unidos, si alguien entra en tu casa y tú tienes un arma, le puedes disparar, que se entiende que es... Aquí pecamos de lo contrario, ni burro ni barro. Hay una cosa que se llama punto medio, Ujú. pero que bueno, que parece ser que no acabamos de entender. Bueno, pues este señor al final, como decíamos, le condenan a cadena perpetua. Lo que decía un poco de los foros es que hace un par de años, en 2007, fue apuñalado 11 veces por un compañero de prisión, consigue sobrevivir, y decía un tío en los comentarios, sigue siendo una carga para nosotros a nivel impuestos que tengamos que mantener a esta persona. Y había mucha gente que le apoyaba y otros que decían bla, bla, pero se abría ahí un debate que yo tampoco quiero abrir aquí porque ya lo hemos tratado varias veces, No. pero que allí era interesante leerlo desde la perspectiva de esa sociedad y de ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, me parecía interesante. El caso es que lo único positivo que le podemos ver, si hay algo positivo a esta muerte de Rebeca, sumado al ataque que tuvo la actriz Teresa Saldana, que llevó a cabo una campaña para incentivar la conciencia pública tras sobrevivir a ese intento de asesinato que tuvo en el 82 por parte de un fanático, es el reconocimiento del acoso en Estados Unidos, que da lugar a una ley que entró en vigor en enero del 91 y que, por ejemplo, esta ley prohibía al Departamento de Tráfico revelar las direcciones de los residentes, que es algo que me parece súper básico, ¿no? O sea... Hombre, sí. Hombre, yo, lo que tú dices, positivo, bueno, lo positivo hubiera sido que se hubiera evitado este y otros crímenes, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que por lo menos ha servido para que se modifique la ley, ¿no? Que ya es mucho. Uh-huh. Rebeca muere con solo 21 años, toda una vida por delante, y era un poco irónico, lo comentaba al inicio del caso, y ya para cerrar, que, como tú decías antes, ¿no? Tenía bastante cariño a una asociación, a un centro de acogida para niños, una asociación que se llamaba Thursday Child, una organización benéfica para adolescentes en situación de riesgo, que se abría ahí un poco la pregunta, ¿no? Que si se hubiese hecho cargo, por ejemplo, esta asociación de este chico, si se hubiese dado la casualidad, ¿habría acabado la cosa de una manera o de otra? Quién sabe, pero el caso es que esta chica, con todos los esfuerzos que hizo para ayudar a esta gente, al final, pues... Pues posiblemente, porque yo soy de la opinión de que madre no hay más que una, y es verdad. Es decir, y cuando dicen, ¿cómo te quiere tu madre? Claro, es cierto, y yo soy el fan número 1 de mi madre, por encima de cualquiera. Pero es claro, si te toca una madre y un padre como Dios manda. Y no estoy diciendo con esto que sean perfectos, pero sí personas... Yo por eso creo que hay niños que están mucho mejor atendidos en centros como los que has nombrado tú, que no con su familia. Porque realmente el que tú tengas útero o que tú tengas testículos no te convierte en alguien
cualificado para tener descendencia, pero claro, esto no lo controla nadie, no hay un control, estatuto o instituto del control de la descendencia, ¿no? Vamos a controlar quién está capaz. Pero realmente, si existiera, yo siempre he creído que habría mucha gente que estaría descalificada, que no podría tener hijos. Es que no podría tener ni perros, mira lo que te digo, ni animales de compañía. Entonces, pues posiblemente si este chico hubiera caído en manos de alguien con más sensibilidad, con más centrado, una organización, pues posiblemente no hubiera acabado así. Que otra gente dice, que sé qué opina, como estaría con su padre y con su madre, no estará con nadie. Pues no lo creo, ¿sabes? No lo creo. Creo que hay mucha gente que la familia le ha distorsionado completamente la vida y le ha provocado todo este tipo de problemas. Pero en fin, ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Pues con esto, Pedro, damos por finalizado este caso, este programa de hoy, que ya nos vamos acercando a ese final de temporada, pero bueno, Sí. nos quedan todavía algunos programillas antes de las vacaciones de verano, así que aquí Muy bien. estaremos. Muchas gracias por estar aquí. Vacaciones de verano para ti. A comprar cuadernos Santillana, que tengo que mejorar la caligrafía. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos nuestros oyentes, un abrazo a ti, Javi, que ya llegó el verano, ya está aquí, pasar calorcito, al que le guste el calorcito, que no es mi caso. Y Pues lo hacemos más llevadero. Si nos aguantáis con nuestras tertulias, matizamos. tertulias en mayúsculas. Nada, a disfrutar del tinto de verano y de esas noches. Eso sí me gusta, ¿ves? Esas noches así. Eso sí. Pues un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Ya difícil a través de la niebla, porque claro, es de día hasta las 9:30 de la noche. Nos vemos a través de la brumilla mañanera. A través del rocío. ¡Ole! ¡Ole! Pues nada, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos. Abrazo, Javi, chao. Shoulder patty, we're gonna burn the city tonight. Just me and nobody else. I don't need it. Give me the whiskey, I don't need a glass. I wanna dance and I wanna fuck. It seems like I've been nowhere. It's my sin to be lonely, so I dance until people around falls around. Dance your feet hard dance. And if a bad's on place, you know what I have to do. I'll kill the DJ, kill the fucking DJ.